¿Alguna vez se han preguntado cómo sería rediseñar un país entero desde cero? Bueno, en 1949, Juan Perón presentó un plan maestro para hacer justamente eso. Hoy nos vamos a meter de lleno en el documento original de esa reforma para entender, con sus propias palabras, cuál era el proyecto para construir lo que él llamó una nueva Argentina. Y miren, arranquemos con esta frase porque es la clave de todo. No se trataba solo de gestionar el día a día. La ambición era doble. Por un lado, una felicidad real, tangible para la gente, ahora, y al mismo tiempo, construir una nación fuerte para el futuro. Esta tensión, este doble objetivo entre el hoy y el mañana, es el motor que impulsa cada una de las ideas que vamos a explorar. Para entenderlo bien, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, ¿cuál era el diagnóstico del país? ¿Qué es lo que se veía que no funcionaba? Después, los 3 pilares sobre los que se construiría la nueva visión. Luego, veremos cómo todo eso se bajó a tierra y se convirtió en ley. Y por último, cómo se justificó un cambio tan pero tan profundo. Muy bien, vamos a lo primero, el diagnóstico. Porque, a ver, para entender la cura que se proponía, primero hay que tener claro cuál era la enfermedad. ¿Qué era lo que, según esta visión, estaba fundamentalmente mal en la Argentina de esa época? Y la respuesta se puede resumir en esta metáfora, una que todos conocemos y que es súper potente. El pez grande se come al pez chico. Ojo, que con esto no se refería solo a la economía, Hablaba de toda la sociedad, de una realidad donde la ley del más fuerte se imponía siempre, y donde los más vulnerables, ya fueran trabajadores, jubilados o pequeños empresarios, estaban siempre en desventaja. Ese, se decía, era el problema de raíz. Y acá se ve clarísimo el contraste. A la izquierda lo que se criticaba, un sistema de explotación, una democracia que se tildaba de mentira y un Estado que actuaba solo como un policía, un gendarme, que solo vigilaba. Y a la derecha, la promesa, la justicia social, una soberanía popular de verdad y un Estado que pasa a ser protagonista, un Estado creador que impulsa activamente el desarrollo del país. A ver, paremos un segundo en esto de la democracia mentira. La crítica no era que no hubiera elecciones, el tema era más profundo. Se argumentaba que el sistema, con el fraude y el poder de los caudillos locales, estaba armado para que el resultado final nunca fuera lo que la gente realmente quería. En la práctica, se decía, era un gobierno de unos pocos, no de la mayoría. Entonces, frente a ese panorama tan oscuro, ¿cuál era la propuesta superadora? Bueno, acá nos metemos en el corazón ideológico del proyecto. Todo el edificio de esta nueva Argentina se iba a sostener sobre 3 columnas fundamentales. Y acá las tenemos, la famosa trilogía que fue el eje de todo. Una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Si lo piensan, cada uno de estos pilares es un antídoto directo para los problemas que acabamos de ver. La explotación, la dependencia económica y esa democracia que no se sentía real. Pero, ¿qué quería decir justicia social en este plan? No era solamente todos somos iguales ante la ley y listo. No, era una idea mucho más activa. Se partía de la base de que en la vida real no todos arrancamos con la misma fuerza. Entonces, el Estado tenía que meterse para equilibrar la cancha. ¿Cómo? Dando derechos especiales para proteger al pez chico. Y la explotación de una persona, bueno, eso dejaba de ser un problema moral para convertirse en un delito. Ok, las ideas son geniales, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? ¿Cómo se hace para que todo esto no sea solo un discurso? Bueno, ahora pasamos a la parte más concreta. ¿Cómo se tradujo esta visión al lenguaje frío de la ley en la Constitución de 1949? Para que la justicia social fuera una realidad, la Constitución sumó por primera vez en la historia derechos sociales bien explícitos. Por ejemplo, un capítulo entero dedicado a los derechos del trabajador, otro para la ancianidad, otro para la familia y la vivienda. Era básicamente darle un escudo legal a esos grupos que se consideraban más expuestos. ¿Y en la economía? Bueno, agárrense porque esto era un giro de 180 grados para la época. La lógica tradicional se daba vuelta por completo. La idea era que el objetivo final de la economía es el bienestar del país y de su gente, no la acumulación de capital por sí misma. O sea,
El capital es una herramienta para lograr ese bienestar, y no al revés. ¿Y cómo se hacía eso en la práctica? Con 3 jugadas estratégicas para lograr esa libertad económica. Primero, nacionalizar servicios públicos clave. Segundo, dejar claro que la riqueza del subsuelo, como el petróleo o los minerales, era de la nación. Y tercero, proteger a la industria local. Era una estrategia para que las riendas de la economía estuvieran dentro del país. Y para la soberanía política, el cambio más fuerte y simbólico fue la elección del presidente. Se terminó con el viejo sistema de elección indirecta a través de un colegio electoral y se pasó al voto directo. El mensaje era clarísimo, que la voluntad de cada persona contara directamente sin intermediarios que pudieran distorsionarla. Y un detalle de ingeniería política que es muy interesante. Se ajustaron los mandatos de los legisladores para que hubiera una sola elección de medio término en vez de varias. La justificación era la eficiencia. La idea era, no podemos vivir en campaña electoral permanente. Menos gastos, menos conflicto y más estabilidad para gobernar. Y con esto llegamos al último punto, la pregunta del millón. ¿Cómo se justifica un cambio tan radical, un rediseño completo del sistema? Bueno, no se presentó como una simple reforma. La narrativa fue mucho más allá. Se habló de una revolución. Pero ojo, una revolución que se consideraba legítima. Esta frase es el corazón de todo el argumento. Lo que se planteaba era algo así como, miren, el sistema legal que tenemos no solo es injusto, sino que está diseñado para que sea imposible cambiarlo desde adentro. Y cuando eso pasa, cuando las propias instituciones te bloquean el paso, se decía, bueno, ahí el pueblo recupera su derecho original a cambiar las cosas, incluso si eso significa una revolución. En resumen, toda esta reforma se contó como el capítulo final de una larga lucha de liberación. La historia era la de un pueblo que finalmente rompía las cadenas de un sistema que, según esta visión, lo ataba económicamente a intereses de afuera y que en lo social le daba una libertad individual que para la mayoría era solo una ilusión. Y al final, analizar este plan de 1949 nos deja con una de las preguntas más difíciles y actuales que existen. Es una tensión que nunca se resuelve del todo. ¿Dónde está el límite? ¿En qué punto la búsqueda del bien común empieza a limitar demasiado la libertad de cada uno? Y por otro lado, ¿en qué punto el ejercicio de mi libertad individual empieza a perjudicar a los demás? Una pregunta que sin duda sigue totalmente abierta.